Para entender todo lo relacionado con las bombas atómicas, cómo fueron creadas y cómo se usaron en la Segunda Guerra Mundial, lee mi libro O Átomo como Arma, que está a la venta en Amazon y también en la tienda de WeClap. Si quieres este ejemplar autografiado por mí para ti, solo manda un correo a saladeguerra.gmail.com con tu código postal para que pueda calcular el costo de envío. Hoy quiero hablarte de una lectura que acabo de hacer, que fue la de este libro de aquí, mira. Alcanto Suga, Duas Patrias. Este libro lo encontré en la tienda del Museo de la Inmigración allá en Sao Paulo. Museo de la Inmigración Japonesa allá en Liberdad. Visité el museo en 2024 y encontré este libro ahí en su tiendita a la salida de la visita. Y me gustó la portada, aunque no tenía idea de quién era Alcanto Suga, pero ya me lo imaginaba, ¿no? Claro que el chico está aquí con uniforme militar japonés. No voy a decir que realmente es el uniforme del ejército, no. Pero mira lo que hay aquí. Está el domo, ¿no? El domo de Hiroshima. El domo que quedó ahí después del bombardeo atómico. Y aquí, mira, en el resumen del libro, dice que Alcanto estuvo en Hiroshima en agosto del 45. Pues yo dije, espera, ese chico es brasileño y estuvo en Hiroshima en 1945. Sí, entonces lo abrí y mira la sorpresa, está autografiado por el autor. Está autografiado por el propio Alcanto Suga. En una investigación que hice en internet, resultó que vi que Alcanto falleció alrededor de 2020. Creo que en 2020 él ya había fallecido. Por lo tanto, cuando compré el libro, Alcanto ya había fallecido. Y yo investigué en internet, hay muy pocos libros, pocos ejemplares a la venta, ¿ok? Entonces, si lo encuentras, te recomiendo que adquieras tu copia de este libro aquí. Pero, ¿qué libro es este, amigo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué me pareció interesante? Mira esto. Primero que nada, es un libro de un joven brasileño, hijo de inmigrantes, que entra en la categoría que se hizo conocida como Kiha Kunisei. Kiha Kunisei significa hijos de japoneses que regresan a Japón. Son remigrantes, ¿ok? Y Alcanto, él se fue a Japón en la peor época posible para hacer eso, porque terminó quedándose atrapado allá durante la Guerra del Pacífico, la Segunda Guerra Mundial. Y así, antes de ser un libro realmente de historia militar, antes de ser un libro de guerra, este libro es un libro de historia familiar, ¿de acuerdo? Porque en realidad se concentra en la vida no solo de Alcanto, sino también de su padre, ¿verdad? Su padre tiene una importancia muy grande en su vida y en la decisión de enviarlo a Japón. Mira, es un libro que recorre la historia de la inmigración japonesa en Brasil y yo personalmente nunca había leído un libro sobre la inmigración japonesa en Brasil. Todo lo que aprendí sobre la inmigración japonesa fue de forma indirecta. Yo leía otras cosas, veía documentales, ¿no? Platicaba con personas, pero nunca había leído exactamente un libro sobre la inmigración japonesa, ¿verdad? Y es una historia que me pareció súper curiosa, me pareció súper rica, muy novedosa para mí por la forma en que pude asimilarla aquí. Muchas cosas no las sabía. El libro empieza mostrándote justamente ese lado muy personal de aquellos primeros inmigrantes. El papá de Alcanto, ¿verdad? Yoichi Suga, en realidad se queda en Japón después de que su papá, Takaki Suga, viene a Brasil en 1913 junto con su esposa y el hijo menor. Entonces, estos tipos, ves que van a llegar como 5 años después del primer barco de inmigrantes, van a trabajar en las plantaciones de café en el interior de Sao Paulo. La mayoría de los inmigrantes japoneses viene con ese propósito, ¿verdad? Y el libro relata cómo fue toda la trayectoria de esos inmigrantes que tenían que bajar del barco en Santos, subir la sierra, ir a la hospedería de inmigrantes en Sao Paulo y después ser redirigidos a las haciendas. Y cómo algunos de esos inmigrantes, decepcionados con la realidad del campo, terminan regresando a Sao Paulo e intentando probar suerte ahí, ¿verdad? Intentando invertir de alguna manera, trabajar ahí para poder salir adelante en la vida. Y entonces, en 1914, el papá de Alcanto, Yoichi Suga, viene a Brasil porque es llamado por su padre. Y este joven Yoichi trabaja en Japón como carpintero. De hecho, él hace barcos, construye barcos de madera. Al venir a Brasil, después de un tiempo trabajando en el campo, él se va a Sao Paulo y empieza a trabajar en la construcción civil, especialmente realizando esas técnicas de carpintería japonesas, ¿sabes? Con uniones muy bien hechas entre piezas de madera. Entonces, de repente, él se convierte en un contratista exitoso en la capital paulista. Él se va a Uberlândia, en Minas Gerais, para poder expandir su mercado allá
construye muchas cosas importantes en Uberlandia. Y entonces él termina sufriendo un accidente de trabajo allá. Se cae de una altura de 10 metros, hermano, 10 metros si no me equivoco. Eso pasó en 1918. Él regresa a Sao Paulo entonces después de estar como 6 meses internado allá en Uberlandia. Y allá en Sao Paulo intenta reiniciar la vida de alguna manera. Él busca y encuentra un inmueble grande con un precio muy atractivo y en condiciones de pago a plazos muy buenas para él. Entonces él decide que va a invertir en una fábrica de muebles barnizados en la capital paulista, a la que le pone el nombre de Casa Mikado. Mikado es un término que se refiere al imperio japonés, a la casa real, a la casa imperial japonesa, ¿verdad? Y su éxito en esa profesión llega muy rápido porque imprime en sus negocios todo ese rigor de la carpintería japonesa y el rigor personal que él tiene con el trabajo. Y el tipo se casa y va a tener 2 hijas. Su tercer hijo, por fin, al que llevaba mucho tiempo esperando, recibe el nombre de Alcanto. Alcanto, el protagonista del libro. Y es curioso cómo se llega a ese nombre, Alcanto. Alcanto es una mezcla de error del notario, ¿no? Del registro civil y también creo que de la propia pronunciación del papá y la mamá, porque sería un homenaje a la familia que empleaba a su mamá, ¿no? Cuando su mamá vino por primera vez a Brasil, que era una familia Alcántara, ¿no? Entonces al final quedó Alcántara. Curioso, me pareció muy interesante el origen del nombre. Estos niños cuando empiezan a desarrollarse ahí, el papá ya tiene una condición más estable, ¿no? Ya es un empresario bastante exitoso en la ciudad. Y él pone a sus hijos a estudiar en la antigua Deutsche Schule, ¿no? La escuela alemana de Sao Paulo, que posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, fue renombrada como Colegio Visconde Porto Seguro, que es el nombre que esa escuela usa hasta hoy, ¿verdad? En ese colegio estudiaban muchos hijos de inmigrantes alemanes que se establecieron en Sao Paulo. Incluso muchos alumnos de la Deutsche Schule reemigraron a Alemania y se convirtieron, muchos de ellos, en los famosos soldados brasileños de Hitler, que es un libro que fue escrito por el historiador Denison de Oliveira, a quien en pocos días también vamos a entrevistar aquí en el canal. Alcanto es enviado por su padre a Japón junto con su hermana mayor, ¿verdad? Necia. Van a ser enviados en 1936 con el objetivo de estudiar en Japón, mejorar su conocimiento del idioma japonés y también de las costumbres japonesas. Y también para que Alcanto se convierta en médico, para que él estudie medicina en la Universidad de Tokio, es el gran sueño de su padre. Y allá en Japón, son recibidos por sus abuelos después de una travesía de 2 meses por mar, en un barco llamado Buenos Aires Maru. Y siempre me sorprendo cuando recuerdo ese pasaje de ese libro, como en 1936, eso era considerado completamente inútil. Era normal poner a un niño de 11 años y a una de 9 años solos en un barco que iba a recorrer medio planeta Tierra hasta llegar a Japón durante 2 meses en el mar. Cómo eran diferentes las cosas, ¿verdad? Y así, aquí en el libro tienes acceso a las memorias de la hermana de Alcanto diciendo que cierto día una tormenta atrapó al barco en medio del océano. El barco se movió tanto que Alcanto fue lanzado contra la barandilla del barco y el niño casi cae al océano y se pierde. Increíble. Increíble cómo este tipo de situación podía ocurrir. Fue tomado en cuenta por los padres y aún así era posible. Nadie criticó en ese momento el hecho de que la familia dejara que los niños viajaran solos, ¿verdad? Pero entonces el libro entra en lo que en mi opinión es su mejor parte porque es la adaptación de estos jóvenes, ¿verdad? De Alcanto y Necia, la vida en Japón, la vida en la escuela, la vida en la sociedad japonesa, que ya vivía así incluso antes de la guerra, en una circunstancia de pocos recursos para sobrevivir. Entonces, siempre hay una restricción muy grande en el consumo de la familia, en los insumos del día a día, y la situación solo se va poniendo más difícil cuando la guerra llega y va avanzando, ¿verdad? ¿Y cómo mantenía el gobierno japonés esa realidad trágica del frente de batalla en el Pacífico fuera del conocimiento de la población para que sigamos con la narrativa? Hasta 1944, cuando Alcanto cumple 18 años y recibe la carta de convocatoria para el servicio militar en el ejército imperial japonés. Y entonces se une a un grupo que, según el libro, llegó a contar con decenas de brasileños que sirvieron en la Segunda Guerra en el ejército
y la Marina Imperial japonesa, muchos de los cuales murieron en combate. Su historia se perdió por completo y algunos otros regresaron a Brasil. De esos casos, descubrí en este libro a un diputado llamado João Susumu Hirata, a quien yo desconocía, un diputado de origen japonés que fue a Japón en 1940 para estudiar y terminó pasando toda la guerra allá. Y cuando regresó a Brasil, entonces fue elegido diputado. Fue uno de los primeros representantes parlamentarios de la comunidad japonesa en Brasil. Hago la observación de que en la parte sobre la Segunda Guerra, que trata aquí de la Segunda Guerra, hay algunas fechas que no están correctas. Faltó ahí una investigación un poco más precisa para ubicar algunos eventos, ¿verdad? Claro que ante el conjunto de la obra aquí, esto es solo una observación, pero tal vez para la segunda edición sería bueno mejorar esto, hacer una revisión con un historiador de la Segunda Guerra de las fechas que se presentan aquí, porque algunas están equivocadas. Pero ni siquiera te voy a contar toda la epopeya que pasa al cántaro para poder regresar a Brasil. Pero ya te digo que al llegar aquí a Brasil, después de haber servido en el ejército imperial japonés, Alcántaro es arrestado como desertor por el ejército brasileño, porque cumplió 18 años y no se presentó, porque estaba en Japón y entonces va a servir en el primer batallón de carros de combate ligeros que usaba los stewards norteamericanos en Campinas. Es una historia fantástica de un joven de origen nipo-brasileño que sirvió en 2 ejércitos, ¿verdad? 2 patrias. No te voy a dar spoiler aquí al final del libro. Es un libro que me gustó bastante porque es un libro de desarrollo familiar muy interesante y te lo recomiendo. Si logras conseguir una copia, lee Alcántaro Suga 2 Patrias porque es una lectura sumamente interesante. ¿Y tú ya sabías que existían brasileños? ¿Sabías que hubo un grupo de brasileños de origen japonés que fue a Japón a estudiar, terminó quedándose allá, combatió en la Segunda Guerra Mundial en las Fuerzas Armadas Imperiales Japonesas? Muchos murieron, pero otros regresaron a Brasil. Cuéntanos aquí en los comentarios. Y para complementar esa historia, nada mejor que leer mi libro. El libro O Átomo como Arma te va a contar cómo ocurrió el bombardeo atómico de Hiroshima. Si quieres tu copia autografiada, solo mándame un correo con tu código postal para que pueda calcular el envío. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, también danos un like y no olvides suscribirte a la Sala de Guerra para no perderte nada más. Yo me despido por aquí, te agradezco nuevamente por tu audiencia y un fuerte abrazo de la Sala de Guerra.